A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR. Cuando es jueves 7 de abril del 2022, trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilitz Arcaya, Génesis Rodríguez en la Coordinación de Información, Mario Villarreal en la Producción, Néstor Tobar en los controles y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter, RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Cuando son las 9:08, comenzamos con las informaciones. La coordinadora nacional del partido opositor de 20 Venezuela, María Corina Machado, ofreció este miércoles un importante mensaje a los venezolanos. Voy a dejar claro mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos, precisó. Voy a dejar clara mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos. Todo el mundo sabe, a estas alturas no hay ingenuidad, cuál es la naturaleza de estos tipos y lo que están haciendo. Quieren a toda costa simular estabilización, blanquearse la cara, pintar fachadas, maquillar universidades y esconder el hambre y el dolor de los venezolanos. Eso es lo que ellos están haciendo y es asqueroso. Por eso lo importante no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Y no puede haber confusión sobre cuál es la posición real de los que somos la real oposición a la tiranía. Y todo empieza por a qué le decimos que no. No cuente con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiarle todos sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. No cuenten con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. No cuenten con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos, pretenden darle instrucciones a pseudoopositores. No cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024. Por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? ¿O están montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos el candidato opositor? De esto ya tenemos una larguísima cuerda, los venezolanos, con más de 30 elecciones y cada vez menos democracia. Asimismo, Machado ha criticado en diversas oportunidades a la dirigencia opositora por considerar que le hace el juego al régimen de Maduro. De igual manera, ha rechazado el nombramiento de los rectores del CNE y ha afirmado que en este momento no es posible una salida electoral. Entre tanto, el Contralor chavista Elvis Amoroso anunció este miércoles que acudirá a la Fiscalía para denunciar nuevamente al líder opositor Juan Guaidó y al bloque antichavista que lo acompaña, para que de una vez por todas estén tras las rejas, por el presunto robo de recursos de la Asamblea Legislativa en el periodo que la oposición estuvo al frente entre 2016 y 2021. Esa anterior junta directiva que estuvo aquí, encabezada por Juan Guaidó, se robó hasta los cables, desmanteló toda la Asamblea Nacional, expresó Amoroso en la presentación de su informe anual de gestión ante el Legislativo. ¿Cómo fueron restauradas sus oficinas? Esa anterior junta directiva que estuvo aquí encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables, desmantelaron toda esta Asamblea Nacional que es un patrimonio de nuestra patria. Acudiremos en las próximas semanas
ante la Fiscalía General de la República para ya hacer todo lo posible para que esos señores de una vez por todas estén tras las rejas, no solo por los hechos que han cometido, sino también por lo que ocurrió aquí. En otras noticias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro no queden impunes. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Almagro aseguró que las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Venezuela no deben quedar impunes y destacó que bregarán para que haya justicia, la justicia que necesitan las víctimas y familiares de las víctimas. Sus declaraciones son consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó en memoria de las víctimas de 2017 a adoptar medidas urgentes para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia, así como la construcción de la verdad y la memoria histórica. En declaraciones para RCR, la internacionalista María Alejandra Aristigueta aseguró que en la medida que las víctimas que ha dejado el régimen de Maduro guarden silencio, en esa misma medida seguirán ocurriendo más crímenes. Guardar silencio nunca debe ser una opción. Guardar silencio termina favoreciendo siempre a los regímenes autoritarios y por omisión terminamos siendo cómplices de esa situación, expresó Aristigueta. Una de las primeras cosas que quedó evidenciado ayer es que en la medida que guardemos silencio, en la medida que no se exponga la situación y en la medida que solamente se exponga el problema de una persona y no el problema global, porque esto es un flagelo mundial, en esa misma medida pues vamos a estar dándoles espacios para que sigan avanzando y sigan ocurriendo estas cosas. Guardar silencio nunca debe ser una opción. Y guardar silencio termina favoreciendo siempre a los regímenes autoritarios y termina uno siendo, por omisión, termina uno siendo cómplice de esa situación, ¿no? Entonces eso quedó muy claramente establecido allí. Además de esto se crean redes con otras organizaciones no gubernamentales, se crean redes con medios de comunicación, estuvieron presentes presentadores de CNN, estuvieron presentes periodistas de altísimo nivel de otras cadenas, el Time de Londres, por ejemplo, estuvo entrevistando a algunas de las víctimas que estuvieron allí. Y de esta manera se va haciendo más evidente todas estas conexiones. Entonces, mira, en resumidas cuentas, no callar y no dejar de denunciar lo que está ocurriendo en cada uno de los casos. Asimismo, indicó que hay que poner la política por encima de los derechos comerciales y de los intereses económicos. Tenemos que poner los valores democráticos, incluyendo el de los derechos humanos, por encima de alianzas coyunturales, agregó la internacionalista. Se está endureciendo, las democracias se están despertando, gracias a Dios finalmente se están despertando. Tenemos que poner en este momento la política por encima de los intereses comerciales, de los intereses económicos. Tenemos que poner los valores democráticos, incluyendo el de los derechos humanos, el de la vida, la libertad a la vida, la preservación de la vida, por encima de alianzas coyunturales por intereses concretos. Y parece haber un creciente consenso en ese sentido. También, y esto yo creo que en esto tenemos que ser muy conscientes, también es un momento en el que se están barajando distintas opciones. Los peligros más grandes están en este momento, en lo inmediato está por supuesto en el tema, en la dictadura rusa, en la dictadura que está encabezada por Putin. Ese es el peligro más inmediato, pero hay otros peligros que están allí y que no sean, de los que hablábamos con mucha frecuencia antes y que han desaparecido del mapa, ¿no? Como es, por ejemplo, el avance el avance geopolítico de China. Estos dos elementos creo que finalmente han sido comprendidos a cabalidad por las democracias y se está trabajando con países que parecían estar alejados para irlos acercando. Dentro de este contexto podemos entender, quizás muy a regañadientes, porque nos toca directamente, podemos entender el acercamiento que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con Venezuela.
Por su parte, el expreso político Fred Mavares describió este miércoles las torturas y violaciones a los derechos humanos que sufrió por parte del régimen de Maduro, junto a 14 compañeros efectivos de la policía de Chacao, quienes fueron arbitrariamente detenidos por el presunto asesinato del periodista Ricardo Durán. El excomisionado de policía de Polichacao, Mavares, reseñó que no había pruebas que los vinculara con ese homicidio. Sin una investigación realizada, el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, adelantando opinión al respecto, declaró que 14 funcionarios de la Polichacao eran los autores de la muerte de Durán. Mavares destacó que fueron sometidos a torturas como asfixia con utilización de bolsas plásticas y productos químicos, electrocución, reanimación y golpes con bates de béisbol y otros objetos. Algunos eran más fuertes, pero para amedrentarnos, torturaron a 2 compañeros. A 2 de ellos los guindaron al sol y nos sacaron por un pasillo para que los viéramos torturados. Los escuchamos pidiendo auxilio, gritando, llamen a los abogados, nos están matando, comentó el excomisionado. Entre tanto, la ONG Espacio Público documentó en el mes de marzo 17 casos y 25 violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura 15 y la intimidación 6 las incidencias más frecuentes, seguidas por hostigamiento verbal 2, una amenaza y una restricción administrativa. 70% de los casos, 12, se relacionaron con Internet, principalmente por fallas de los proveedores de servicio, apagones eléctricos que afectan la conectividad en estados del occidente del país. 2 casos se registraron en el estado Miranda, uno en Anzoátegui, uno en Falcón y otro en Mérida. En otras informaciones, la OPS aseguró que seguirá enviando y gestionando vacunas contra el COVID-19 para Venezuela, pese a que la nación sudamericana le debe unos 11 millones de dólares. Hay negociaciones que se están discutiendo para encontrar que los fondos de Venezuela se puedan utilizar para pagar esa deuda, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una conferencia virtual. La deuda no es una barrera para que las vacunas contra el COVID sigan llegando a Venezuela. En otras noticias, durante su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Rusia se están revirtiendo, no solo con la escasez de combustible, sino con manifestaciones de ciudadanos. Ese cuento de las sanciones se les está revirtiendo. No solo es el tema del combustible ni de los alimentos. Las manifestaciones de los pueblos reclaman, aseguró durante su programa semanal. En otras noticias, trabajadores, jubilados y pensionados de los sectores salud y educación protestaron en Caracas una vez más para exigir reivindicaciones salariales. Los manifestantes protestaron a las afueras del Ministerio de Salud e hicieron un llamado a las autoridades a favor de un sueldo digno y el cumplimiento de sus beneficios sanitarios. SOS, exigimos salarios dignos, señalaban las pancartas de los trabajadores. Cívico, ni estómago, no entiende de foro cívico. O sea, pónganle mi estómago, no sabe leer, sabe de hambre. Por tanto, no vamos a hablar con ningún foro cívico. Queremos la comisión con la OIT. O sea, aquí se acabó la democracia cívica. En materia regional, este miércoles, habitantes del estado Lara salieron a protestar debido a los reiterativos cortes de electricidad en la entidad. El reporte fue hecho a través de la cuenta de Twitter del exalcalde de Iribarren, Alfredo Ramos. De acuerdo a las denuncias, los habitantes del estado Lara deben tolerar cortes constantes que pueden ocurrir hasta 2 veces durante el día. Pasamos al Zulia. Con una Eucaristía de acción de gracias y bendición
presidida por Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, iniciaron los trabajos de restauración de los frescos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios. Nosotros siempre queremos embellecer la casa de la Madre, y la Chinita es la madre de todos los zulianos. Por eso hoy comienzan los trabajos de restauración de nuestra casa, porque se ha venido deteriorando con el paso del tiempo. Pero gracias a Dios ya comienzan los trabajos, afirmó Monseñor Azuaje. Economía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas, registró en marzo de 2022 una variación intermensual de 1,4%, que es inferior al 2,9% obtenido por el mes previo, y la más baja observada en los últimos 115 meses, 1,1% en agosto del 2012. Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre del año se ubica en 11,4%, muy inferior a la obtenida para el mismo periodo del año pasado, 127,8%. Por su parte, la variación anualizada correspondiente al mes de marzo fue de 284,4%, menos de la décima parte de la observada en marzo de 2021, 3.012,2%. Con esta nota vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos con más de Informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Pasamos a internacionales. El total de personas que se han visto obligadas a huir de Ucrania supera ya los 10 millones, alrededor del 25% de la población. Ya la ONU advirtió que la medida de bombardeos rusos a las instalaciones sanitarias supera 2 al día. Tijuana se ha convertido en el lugar donde familias y amigos de refugiados ucranianos llegan en busca de sus seres queridos, quienes están buscando seguridad tras escapar de la guerra. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información. Salieron de Ucrania hace 5 días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra. Chris Hosha se refiere a sus suegros Ludmila y Alek, quienes escaparon de Yarkov en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra, explicó a La Voz de América a su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia, desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta su primera salida del país. Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas, desde Leópolis hasta Varsovia. Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua y van camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area, se unió a los casi 2.000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del Chaparral Pet West. Se está vinculando la autoridad americana con la mexicana y que particularmente va a beneficiar a esta población a través de la habilitación de módulos de recepción de solicitudes en lo que conocemos nosotros como Pet West, y a través de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar su solicitud. Uno tras otro, cada 2 horas, 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera. Entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense. Y volviendo a Ucrania,
El presidente Volodymyr Zelensky se reunirá este viernes en Kiev con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó un portavoz del líder ucraniano según el portal Ukrinform. Y en materia deportiva le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Nuevo enlace, Cristi, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo de este jueves 7 de abril, que iniciamos con béisbol, porque después de tantas dudas, tantas reuniones y tantas trabas, finalmente arranca este jueves lo que es el mejor béisbol del mundo. Hay 2 juegos cancelados para este arranque. Recordemos que hubo una cancelación de las 2 primeras series de temporada regular por tema calendario. Sin embargo, los clubes de la Major League Baseball aumentan cada vez más su cotización en el mercado para la temporada 2022, lo cual es aún más atractivo para la gente y todavía más para los propietarios de equipos e inversionistas que desean incursionar en el mundo del béisbol. En el mundo del fútbol, muchísima información. El exentrenador del Barça, Ronald Koeman, que por cierto, el Barça hoy se mide al Eintracht Frankfurt por la Europa League. El ex DT del conjunto catalán va a dirigir a la selección de Países Bajos a partir del año que viene, luego de tener que reemplazar a Luis Van Gaal. En otras noticias, hablando de la Champions, el Real Madrid le ganó 1-3 al conjunto del Chelsea con un Benzema determinante, y el Villarreal picó adelante en el compromiso de ida ganándole 1-0 nada más y nada menos que al Bayern Múnich. En otras informaciones, las chicas de la Vinotinto Sub-20 debutaron con victoria 0-2 ante Perú. En Copa Libertadores, el Deportivo Táchira cayó 0-4 ante el conjunto de Palmeiras de Brasil en Pueblo Nuevo, y el Deportivo La Guaira cosechó un empate un 1-1 contra el General Caballero de Paraguay. En la NBA, el base armador de los Chicago Bulls, se trata de Lonzo Ball, se va a perder el resto de la temporada. Una mala noticia para el conjunto de Illinois, debido a que sufrió una recaída en la recuperación de una operación que tenía para reparar un desgarre del menisco en su rodilla izquierda. En el mundo también de la Fórmula 1, el asesor de la escudería austríaca de Red Bull, Helmut Marko, aseguró que incluso el arranque que ha tenido Ferrari, también el conjunto de Red Bull, no se confían de la escudería anglo-alemana Mercedes, porque ellos tienen un efecto en el W13, un problema de porpoising, que hace que este inicio de temporada, tanto para George Russell como Lewis Hamilton, haya sido no de la forma más productiva. Y para culminar este boletín informativo, hablamos con algo vinculado al Mundial de Qatar, porque Amnistía Internacional ha denunciado abusos laborales en lo que son los trabajos previos a la cita mundialista. Un nuevo informe determina que los trabajadores extranjeros los catalogan de máquinas, exponiéndose a unas condiciones laborales que equivalen a trabajos forzosos. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y con las notas deportivas, damos por concluida la emisión meridiana matutina del informe RCR. Nos vemos pronto. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.